Bonjour mes amis, bienvenue a notre quatrième clase virtuelle de français. Bienvenidos chicos a esta nuestra cuarta entrega de clase virtual de francés a la distancia dada la situación de cuarentena que vivimos. Dios mediante, pronto nos estaremos reencontrando en las aulas de clase. Esta clase la vamos a hacer sobre los deportes, les sports, tema que hemos visto ya en uno de los videos anteriores. Empezamos, vamos a tomar nota en nuestros cuadernos, por favor. Empezamos primero poniendo la date. ¿Oui? La date aujourd'hui, c'est mercredi 7 avril 2020. Oui, 2020. On va voir le sport. On va parler sur les sports. Oui. Quel sport on va voir? ¿Quel sport connaissez-vous? ¿Qué deportes conocen? En las clases anteriores hemos hablado de algunos. Les voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes me digan cómo se llaman esos deportes. Y vamos a escribirlos, ¿d'accord? On commence. Par exemple, quel sport c'est ça? C'est le judo. Oui, le judo. Très bien. Le judo. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Le foot ou le football. Oui, le foot ou le football. Et ça, celle-ci, c'est la natation. La natation ou de la natation. Oui. Notre. Ah, ici. Qu'est-ce que c'est? C'est le basket. Le basket ou du basket. Et celle-ci, c'est de la gymnastique. De la gymnastique. Oui, de la gymnastique. Et finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? ¿Qué hace? ¿Ah? Elle fait du roller. Du roller. Roller. Patines. Roller. Oui? C'est clair? D'accord. On commence. On va écrire 6 sports. 6 sports. 6 deportes que hemos visto. 6 sports. ¿Cuáles son? Le premier, le judo. Le judo. Oui, le judo. La natation. La natation. Le basket. Le basket. Le foot. Le foot. La gymnastique. La gymnastique. Et la dernière, c'est le roller. Roller. C'est clair? Le judo, la natation, le basket, le foot o le football, ¿no? El fútbol, la gymnastique, la gimnasia, le roller, el patinaje, le roller, ¿d'accord? Y ahora vamos a practicar, a dividir estas palabritas en sus, en las partes en que se componen, en las sílabas, ¿d'accord? ¿Cuántas sílabas? Y para eso vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, yo voy a decir judo y voy a
palmear, frapper les mains, cuántas veces tenga, cuántas sílabas tenga. Por ejemplo, digo judo, de, ¿oui? Entonces separamos. Judo. Deux syllabes, ¿oui? Deux syllabes. Natation, natation, ¿oui? Natation. Trois syllabes, tres. Basket, combien syllabes? Basket. A ver, hazlo tú en casa. ¿Cómo es? Basket, oui. Dos, ¿verdad? Basket. Le foot. ¿Cuántas tendrá? Foot. Seulement un, ¿no? Un sílaba. ¿Sí? Gymnastique. ¿Cuántas tendrá? Gymnastique. Trois. Gymnastique. A pesar, en francés se escribe gymnastique, pero no se pronuncia la E final, se pronuncia gymnastique. Gymnastique. Trois syllabes, oui. Et roller. Deux. Roller. Oui. On va pratiquer à écrire ces mots, estas palabras, ces spots, avec vamos a hacer oraciones, vamos a formar oraciones con estos deportes. ¿De acuerdo? Oraciones. Con estos deportes. Son comunes, ¿de acuerdo? A ver, la primera será je fais du judo. ¿Y cómo escribimos eso? Vamos a hacerlo con il. ¿Se acuerdan? Los pronombres habíamos visto, ¿no? La primera persona es je. Segunda, tu. Tercera, il. Tercera, pero femenina, elle, ¿no? Entonces yo digo, je fais, tu fais, il fait. Cuando queremos decir, yo practico un deporte, digo, je fais du, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo con il. Il fait du judo. ¿Sí? Il fait du judo. Siempre el point, ¿no? El punto. Il fait du judo. ¿Sí? ¿Qué otro más? Elle fait igual, elle fait, ella practica du basket. ¿Sí? Il fait du judo, elle fait du basket. ¿Qué otro deporte vimos? ¿Se acuerdan de las fotos? Ah, il fait du foot. Elle de la natación, vamos a poner, ¿ya? Elle fait de la natación. En función a qué varía
¿Por qué no digo il fait de la judo? O el fait de la basket? O el fait du natation. ¿Por qué? Porque estas palabras tienen el artículo definido, pero ya sea masculino o femenino. Por ejemplo, judo es le judo. Le judo. Y cuando digo practico, el fait du judo. ¿Sí? Cuando es le, voy a usar du judo. Igual con basket. Le basket. Le basket. Como es le, voy a usar también du. En el caso de natación es la natación. La natación. Y como es la, voy a usar de la. De la. Entonces, eso claro, por favor. Le judo, yo digo il fait du judo. No puedo decir il fait le judo, sino il fait du judo. ¿Sí? El fait du basket, porque también es le basket, se convierte en du. Y el fait de la natación, como es la natación femenino, pasa aquí el fait de la natación. ¿D'accord? En el caso de roller, patines, roller es le roller. Le roller. ¿Cómo haríamos aquí? ¿Cómo sería? Il fait. ¿Qué ponemos? Du roller o de la roller? Du roller. Oui, du. Siempre que es le, usamos du. Il fait du roller. Oui, du roller. Entonces, siempre que formemos este tipo de oraciones, vamos a tener presente el uso del du o de. ¿Sí? Entonces, para decir yo practico un deporte, siempre usamos il fait du. Il fait du judo, el fait du basket, el fait de la natación, il fait du roller. ¿Sí? Por favor, esto hay que escribirlo. Escribimos en el cuaderno. Luego vamos a borrar y pasar a dos deportes más. Vayan escribiendo, por favor. ¿Listo? No se olviden de anotar eso también. La conjugación del verbo faire. El verbo es el verbo faire, hacer o practicar en este caso. Faire. Faire du sport. Con je, primera, je fais, tu fais, il, elle o ella fait. D'accord? Je fais, tu fais, il fait ou elle fait. Listo, vamos a borrar. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, je fais, voy a escribir aquí,
Je fais du. La primera letra es la F. Avec pic, pic. Pic, pic es el nombre de mon ami, de mi amigo, ¿no? Entonces digo, je fais du avec pic, pic. ¿Qué deporte, con qué letras llenamos aquí para que sea un deporte? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué deporte podría ser que tenga 1, 2, 3, 4 letras? Uno de los que ya hemos visto, ¿no? ¿Cuál será? El más popular. Oui, le foot. Je fais du foot. Escribimos acá foot. Avec pic pic. ¿Qué es que sea avec? Con, ¿no? Con pic pic. Practico el fútbol avec pic pic, con pic pic. Repetimos, s'il vous plaît. Je fais du foot avec pic pic. Je fais du foot avec pic pic. Oui. El otro ejemplo es Tilou. Tilou fait. Ojo la diferencia del verbo, ¿no? Es cuando es yo es je fais avec S. Y cuando es il, Tilou, il fait con T. La pronunciación es igual, c'est la même. Il n'y a pas de différence, no hay diferencia. Pero al écrit, cuando escribimos, sí está la letra diferente, ¿no? Je fais avec S et Tilou fait avec T. Tilou fait du. Tilou fait du. ¿Qué deporte iría ahí? Tilou fait du. 1, 2, 3. Ket. Termina en ket. ¿Qué deporte terminará en ket? Basket. ¿Oui? Tilou fait du basket. Très bien. ¿Qué d'autre? Bouba. Bouba fait du ro. ¿Qué deporte iría ahí? Bouba fait du ro. ¿Cómo dijimos que era patines? Patinaje. Bouba fait du roller. Roller. Avec double L. Oui. Roller. Bouba fait du roller. Pirouette. Pirouette fait du quel sport? Quel sport sera? Pirouette fait du do. ¿Cuál termina en do? Pirouette fait du judo. Oui, judo. Du judo. Aquí no se ve bien. Oui. Pirouette fait du judo. Oui. Pirouette fait du judo. Hacemos este ejercicio también. Por favor, copien en su cuaderno. A ver, practicamos haciendo una pregunta. Qui fait? Qui? ¿No? Por ejemplo, qui fait du basket? Qui? ¿Quién? ¿Quién practica du basket? Qui fait du basket?
Tilou, oui. Tilou fait du basket. Qui fait du judo? Par exemple, qui fait du judo? Du judo. Pirouette fait du judo. Oui, pirouette. Et qui fait du roller? Qui? ¿Quién? Bouba. Oui, Bouba. La pregunta con, avec qui. Qui fait? Oui. Qui fait? ¿Quién hace? ¿Quién practica, no? Qui fait du foot? Moi. Je. Qui fait du foot? Je. Moi. C'est moi. Oui. Qui fait du roller? Du roller? Bouba. Oui. Et quoi? Tilou fait quoi? Tilou fait quoi? Quoi es qué? Quoi? ¿Qué? Tilou fait du basket, par exemple, non? Bouba fait quoi? Bouba fait quoi? Bouba fait du roller. Oui, du roller. Et pirouette. Pirouette fait quoi? Pirouette fait quoi? ¿Qué? Pirouette fait du judo. Oui, du judo. D'accord, c'est ça. Tomen nota, por favor. Listo. Creo que con eso vamos a tener para practicar sobre los deportes. Por favor, tomen nota de esto, bien escrito en los cuadernos, y ya les había dejado algunas anotaciones anteriores también. No hace falta, si tienen en casa el libro, el zigzag, esto lo que estamos viendo es la unidad 4, ¿no? La página 34. Pero si tienen el libro lo pueden mirar, pero todos los ejercicios que estamos haciendo los copien solo en su cuaderno. No hagan todavía las actividades del libro. Esto lo vamos a hacer cuando retornemos a clase. Esperamos sea pronto. Y también en las fechas que vamos a recuperar clase. ¿D'accord? Bien. Con eso terminamos esta cuarta entrega y la siguiente estaremos avanzando los temas que tenemos pendientes. Ok. Au revoir. Au revoir.